Milos Alcalay representó a Venezuela en el Consejo de Naciones Unidas, no solamente en la Asamblea, sino estuvo presente en las grandes actividades de Naciones Unidas, pero fue vicecanciller de Venezuela y embajador en varios países. Por eso la primera pregunta, doctor Alcalay, es, ¿habrá una mujer secretaria general de la ONU ahora que hay elecciones? Bueno, esa es la gran pregunta. La tendencia, como tú muy bien señalabas, es que dentro de del análisis de potenciar el género, es decir, han señalado en Naciones Unidas que preferirían a una mujer. Pero Y hay el otros, otro pilar... pero hay muchos candidatos hombres Sí, también. hay muchos candidatos porque el segundo pilar es Europa del Este. Ah, claro. Que entonces es un poco hacer la No ha habido nunca un matemática. candidato de Europa del Este, ¿no? Han presidido la Asamblea General, pero el Consejo de Seguridad no. Es la primera vez que hay, lo que no excluye a otros candidatos. Por allí se estuvo mencionando el actual canciller de la Argentina, pero eso después no prosperó. Yo diría que uno de los elementos fundamentales, un cambio, es que antes el Consejo de Seguridad manejaba varios nombres, pero lo hacía de una manera muy discreta. Hoy en día, con la democratización de las instituciones, los nombres han aflorado. Hay el candidato de Macedonia, que fue mi colega, un buen amigo, nosotros reconocimos ¿Cómo se llama Macedonia, Kven Hachen. Hay la candidata de Croacia, está una candidata también, la de Bulgaria, que es la secretaria general de la UNESCO, Moldavia tiene a su candidata. Dentro de todos ellos, yo creo que hay dos candidatos que deben ser imperdibles. La búlgara sí es la opción por una mujer como secretario general, porque además ella es secretaria general de la UNESCO, claro. Lo que le da ventajas y desventajas, porque la UNESCO también ha tenido para países muy importantes de Naciones Unidas algunas posiciones que ha tomado, hace que haya reservas con la candidata búlgara. Y el que yo creo que puede ganar es el expresidente de Eslovenia, Danilo Turk. Danilo Turk fue embajador de Eslovenia en Naciones Unidas, pero además fue subsecretario general de Naciones Unidas. Fue una de las figuras fundamentales que acompañó a Kofi Annan, y dentro de ese marco hizo muy buenas relaciones con los miembros de Naciones Unidas. Como presidente de Eslovenia le tocó presidir el Consejo de Europa, con lo cual inclusive estuvo en Venezuela y en América Latina, estuvo en Venezuela en su condición de presidente del Consejo de Europa, el presidente de una institución que reúne a los gobiernos de toda Europa. De manera que, a pesar de que va contracorriente porque hay una tendencia muy grande para nombrar una mujer, como tú muy bien señalabas, yo tengo la impresión de que Danilo Turk podría ser el próximo secretario general. Que además estaría cercano a América Latina también, ¿no? Muy cercano a América Latina, además de un país que tiene muy buenos vínculos con países vecinos como Austria. Su relación hoy con la Unión Europea pesaría mucho más que otros países como Moldavia, por ejemplo, la misma Macedonia. Y en este momento de crisis de las grandes corrientes de migración provenientes del Medio Oriente, es un hombre muy equilibrado con una gran experiencia de todo lo que las Naciones Unidas puede hacer como prevención de conflictos. Por cierto, que además de presidente del Consejo, él estuvo aquí como representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en Venezuela, cuando la OEA, cuando Gaviria era secretario general de la OEA, y trató de mediar con la crisis post-2002, en los años 2003, y él estuvo representando a Naciones Unidas en Venezuela, un profesional. Además, esta vez como que también Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad quiere hacerlo más explícito, más abierto, más transparente. Ya ha pedido que las organizaciones participen, informen. Así es. Esa es una nueva modalidad que me parece muy importante, a pesar de que el que debe elegir al secretario general es la Asamblea General. Es decir, el Consejo de Seguridad propone el nombre del secretario general, pero la votación es de la Asamblea General, es decir, es una votación universal. Ahora, usted acaba de regresar también de Panamá. Hubo un evento de alcaldías y ustedes manejan la parte internacional de algunas alcaldías, ¿no? De la Alcaldía Metropolitana de Caracas. Pero también he estado formando parte porque a Caracas Metropolitana le ha correspondido presidir el Comité de Descentralización. Allí hemos hablado en tu programa varias veces de la diplomacia parlamentaria. Claro.
Hay nuevos sujetos de derecho internacional. Tú mencionabas el Rotary, hay una serie de organizaciones no gubernamentales. La Cruz Roja, que también, la Cruz Roja ha señalado varias de las vertientes. Entonces cada vez más hay un libro de Enrique Viloria Vera, de la Universidad Metropolitana, donde habla precisamente de los sujetos de derecho internacional, nuevos sujetos de derecho internacional. Esto todavía en la doctrina no ha sido aceptado, pero cada vez es más fuerte. Dentro de ellas, la diplomacia de ciudades o la diplomacia urbana cada vez logra la participación de los alcaldes, que son los que representan las ciudades. Esa es la reunión de Panamá que fuiste. La reunión de Panamá reúne a los alcaldes de las capitales iberoamericanas. Iberoamericanas, donde está además de Madrid y de Lisboa, están todas las capitales de América Latina. Y esta es una reunión muy importante porque cada vez más los espacios internacionales se abren. Por ejemplo, en la reunión de París, COP21, la alcaldesa Anne Hidalgo, que hoy es candidata a presidir de París, ¿no? La alcaldesa de París, reunió a los alcaldes del mundo para tocar este tema. En Quito, el mes que viene, hay una reunión de Naciones Unidas, UNCTAD 3, que el alcalde Mauricio Rodas ha venido propiciando la presencia de los alcaldes dentro del diseño de Hábitat 3. Y cada vez más vemos cómo es absolutamente impostergable la diplomacia de ciudades. Entonces, dentro de ese orden de ideas, la actual alcaldesa de Madrid, que preside la UCSI, que es la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, Carmina, por cierto, apoyada por Podemos, sin embargo, mantiene un rol institucional sumamente claro, en donde no solamente es el tema del urbanismo o el tema de los temas fundamentales ecológicos de las ciudades, sino también la democracia y el desarrollo. Y en este sentido, yo he destacado en mis palabras qué importante ha sido la solidaridad manifestada por los alcaldes del mundo con Antonio Ledesma y con otros alcaldes presos. Te doy un ejemplo. En el caso de Gustavo Petro, que también el gobierno de Santos quiso sacarlo de la alcaldía, todos los alcaldes de centro, de derecha, de izquierda, por supuesto, Petro es uno de los dirigentes que ha propiciado el socialismo del siglo XXI, pero al acabar con la estructura de alcaldes, todos lo respaldaron. Claro, ¿Qué es lo que pasó hoy con el alcalde Ledesma? Es decir, no es por la cuestión ideológica, sino por la necesidad de la representación de lo que los ciudadanos han optado por elegir a sus alcaldes, sus burgomaestres. ¿Qué pasó en Brasil? Sobre todo con el modelo democrático que venía después de la dictadura, Lula que irrumpe con un proyecto interesante y ahora todos los ataques de la corrupción que han ocurrido allí exactamente. Bueno, efectivamente, en el caso de Brasil lo que hubo fue el desplome de un modelo que no fue sustentable. Fernando Henrique Cardoso había logrado poner en orden y dar grandes ingresos y proyectar al Brasil a nivel internacional, la economía, las instituciones, programas sociales. Y Lula y luego Dilma Rousseff entraron en una onda populista en la cual hay tres elementos fundamentales. La falta de eficacia, que generó una crisis económica, política y social. La corrupción en una forma escandalosa. Corrupción siempre ha habido en Brasil y en todos los países de América Latina, pero la forma en que se ha manejado instituciones públicas y privadas, públicas como Petrobras, y privadas la connivencia del gobierno con empresas como Odebrecht y como en una forma de miles de millones de dólares, eso generó una reacción increíble. Y después, la falta de diálogo político. Un gran número de los aliados de Dilma Rousseff, de los aliados del PMDB, del Partido Popular, del Partido Republicano, de una serie de partidos que fueron cogobiernos, ante la crisis que existía y ante una especie de prepotencia del cogollito del Partido de los Trabajadores, cuyos dirigentes, muchos de ellos están presos, decidieron que esa era inviable. Hoy en día, en el Senado, es como la crónica de un impeachment anunciado. Es absolutamente imposible detener el revocatorio de Sí, porque Dilma la Rousseff. Cámara de Diputados ya se pronunció sobre el margen que esperaban que tenía. Así el es. Senado tiene ya contado los votos y tiene mayoría. Iría ahora, dentro de la Constitución brasileña, a un juicio y posiblemente a una retirada de la presidencia, ¿no? Así es, pero ya los periódicos están haciendo sus cálculos, ¿no? Es decir, en base a las declaraciones, de que, igual que lo hicieron con los diputados. Los diputados no fue una sorpresa que hayan ganado porque se tenían identificados. Si fue una sorpresa fue que sacaron más votos Eso, los diputados. sí.
En este caso hay tres etapas de esta etapa. Una, la designación de una comisión de investigación. Esa comisión, a pesar de que trataron de postergarla, de anularla, es absoluta y mayoritariamente clara y de continuar el proceso en base al informe de la Cámara de Diputados. Esa mayoría la va a tener muy fácilmente. Lo que va a significar, esto va a ser dentro de pocas semanas, que una vez que la comisión de investigación declare que hay mérito a un juicio, Dilma Rousseff tiene que retirarse durante 90 días, deja de ser presidenta provisionalmente y asume Temer, el vicepresidente de la República, para que comience un juicio que si bien son los senadores los que dictaminan, el que preside no es Calleiros, presidente del Senado, sino el presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Por cierto, que fue un presidente del tribunal designado por Dilma Rousseff, pero es un hombre institucional. Es un hombre que va a analizarlo dentro de los parámetros de la justicia. Hay un debido proceso en todo esto. Hoy, en el periódico O Estado de San Paulo, aparece ya la visión de cuál sería la votación. Claro, y hay una clara mayoría. Ahora, hay una cierta preocupación porque Dilma Rousseff está utilizando los mismos argumentos que se utilizaron con otros presidentes. Que es un golpe de Estado, que es el imperialismo, pero las instituciones de Brasil son tan sólidas que eso no va a prosperar. De hecho, los militares han sido tan prudentes, tan ecuánimes. Muy prudentes, no participan en nada de lo político, sino si el gobierno dice esto y el tribunal dice tal cosa y el parlamento hay que respetar las decisiones, pero sin meterse. Salvo en una ocasión que dijeron que era un golpe de Estado y el alto mando militar dice, los militares no vamos a dar un golpe de Estado, somos institucionales. Entonces a Dilma le quedan tres posibilidades. O generar un gran caos interno con base internacional. Ya anunció que iba a ir a Mercosur para que expulsaran al gobierno de Temer, que iba a ir a UNASUR para señalar que un golpe de Estado, que ahí es donde tiene que haber prudencia. Amenazó en Naciones Unidas que iba a anunciar el golpe de Estado, pero no se atrevió. No. Yo me imagino que eso había generado... Ella fue a la reunión de la firma del protocolo de París, que había muchos jefes de Estado. Así es. Pero no quiso salirse del protocolo tampoco. Y creo que fue inteligente el haber seguido, porque si ella denunciaba un golpe de Estado, ahí sí es verdad que todos los jueces y todos los senadores ya iban a estar en contra de ella. El segundo, hacer lo que hizo, que se lo recomendó hace mucho tiempo Fernando Enrique Cardoso, hacer lo que hizo otro de los presidentes. Collor de Mello, que renunció. Él vio que el impeachment iba inexorablemente como ahora a su fin y tuvo la inteligencia de renunciar. Por cierto, que después cuando se hizo el juicio, porque el juicio siguió, lo declararon inocente. Pero él tuvo políticamente una cosa muy difícil para un político saber cuándo tiene que decir terminó. Algunos le recomiendan a ella que renuncie de manera que se aclare. Y la tercera que aparece hoy en la prensa, que ella quiere introducir una enmienda constitucional para convocar elecciones en octubre. Temer ya ha dicho que no, que hay que cumplir los pasos constitucionales. Pero fíjate tú lo interesante, es precisamente Dilma la que está utilizando un argumento muy parecido al que hay en Venezuela, en donde no están los argumentos aquellos de que no se puede hacer una enmienda, porque efectivamente se puede hacer una enmienda en donde en la misma enmienda se diga este artículo provisional rige a partir de este momento. De manera que Dilma está manejando como tercera opción el que haya una elección en octubre de este año. Y un comentario final, embajador Luis Alcalde, porque el colega nuestro Vladimir Laguna en su editorial hablaba del revocatorio, que decía que era una cuestión constitucional, así como en Brasil hay su propio camino para el presidente, los estados tienen también derecho a decir sí o no a un presidente por la legitimidad de ejercicio, y que además la Constitución lo prevé. Hay que cumplir con todas las reglas, pero es una vía también. Es así. Mira, yo creo que una de las cosas que es importante y que no se ha podido desviar el camino de las instituciones. Han tratado de postergar y postergar, pero las instituciones han sido muy sólidas. En el caso nuestro es preocupante cómo se ha venido manipulando leyes que se aprueban en la Asamblea Nacional, son después vetadas por el Tribunal Supremo de Justicia. Firmas, pedían 150.000 firmas para iniciar el revocatorio y sacaron 2 millones de firmas y sin embargo
algo no comienzan a cumplir los plazos. Es decir, hay una postergación, hay una manipulación que es muy peligrosa, porque eso es como un boomerang. Mientras más vivos sean los que quieren manipular las reglas, más dura viene de vuelta el boomerang. Lo importante es que se en la Constitución y dentro de Cumplir la la Constitución. Y la democracia en Brasil, como en Argentina, los cambios que ha habido en todas partes, es por la vía constitucional. Ya no hay golpes de Estado en ninguna parte y todos lo rechazarían. Lo rechazarían y lo más importante es el diálogo, es la búsqueda de un gobierno de transición, porque este ya ha demostrado que es un gobierno que lamentablemente ha fracasado todas las esperanzas de lo que ha ofrecido y lo que hay que hacer es dialogar, buscar mecanismos de concertación. Muchísimas gracias, embajador Milos Alcalay.